hermanos, la gracia y la paz de Cristo Jesús sobre cada uno de los que están aquí en esta tarde. Sea bienvenido en este lugar. El Señor los bendiga. Quiero que abras tu Biblia conmigo, los que han traído Biblia, abran su Biblia conmigo en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo del número 6. Capítulo del número 6. Bendito sea Dios. El Señor bendiga a los que se han esforzado para llegar aquí. Amén. Gloria a Dios. A la casa del Señor en este primer culto del año 2026. Jueces, libro de Jueces, capítulo del número 6. Gloria a Dios. Libro de Jueces, Antiguo Testamento, capítulo del número 6, hermanos. Gloria a Dios. Pedir a los hermanos, al portero, al pastor Marcelo que está en la puerta, que pueda hacer entrar a la mayor parte de los hermanos adentro. Gloria a Dios. Vamos a prestar toda reverencia a la palabra de Dios que vive para siempre. Gloria a Dios. Jueces, capítulo del número 6, versículo del número 1. El Señor bendiga al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a los jóvenes que estuvieron cantando al Señor y todos los testimonios que hemos venido escuchando hoy. Dios ya nos ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos va a hablar, aleluya, por las sagradas escrituras. Jueces, capítulo del número 6, 1 al 14, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuánto han encontrado? Jueces, capítulo, Biblia en mano, hermanos, Biblia en mano. Sí, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por cuántos años? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dijo: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y a su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, qué valiente voy a ser yo. Y Jehová respondió: si Jehová está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, no haciéndole caso a la argumentación derrotista de Gedeón, Jehová mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, palabra de Dios. Inclina tu rostro un momento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos oír tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la verdad. Porque tu palabra, queremos revelación y no voz de hombre. Queremos entendimiento y no solo acumular conocimiento. Queremos, Señor, caminar en sabiduría, Señor, y en bendición. Señor, tu palabra no solo es la verdad, tu palabra también consuela, tu palabra también fortalece, tu palabra también alimenta nuestro ser. Señor amado, oro en este momento por aquellos que vinieron con cargas, con dificultades, con aflicciones, Señor. En esta reunión, Señor, puedes tú, oh Dios, romper los yugos en el nombre de Jesús a causa de la unción. Te pedimos, Señor, que la manifestación de tu Espíritu Santo pueda, Señor, derrumbar toda atadura, desatar toda atadura, derrumbar toda fortaleza creada en la mente y en el corazón que nos están haciendo escondernos en los lugares que tú no nos llamaste a estar, en el nombre de Jesús. Señor amado, te pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo venga a traer sanidad a los corazones, libertad a los oprimidos. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y podemos recibir esa libertad en esta tarde. Podemos entender que por medio de tu palabra, esa libertad está fluyendo. Usa este vaso de barro para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Estaba durante este día ministrando, meditando en la palabra de Dios, en el pequeño escritorio que tengo en casa, y estaba reflexionando acerca de todo lo que Dios hace y de la bendición de caminar con Dios. Y en eso de caminar con Dios, estaba leyendo el libro de Jueces, y el libro de Jueces no se tendría que haber llamado el libro de Jueces, sino el libro de las reincidencias. Todo el libro de Jueces son cosas reincidentes. Desde el capítulo 1 hasta el final del libro de Jueces son todas reincidencias. El pueblo de Israel pecaba, el enemigo venía, los aprisionaba, los oprimía, les robaba la bendición. Toda es esa temática. Entonces el pueblo de Israel clamaba, Dios oía, venía, enviaba o levantaba una mujer o un hombre de Dios para libertar. El libro de Jueces se trata de eso, pero también se trata de mucha enseñanza para nosotros. Cuando nosotros escuchamos la historia, vemos la historia de Gedeón, nosotros vamos a ver la historia de un pueblo que estaba oprimido, la historia de un pueblo que estaba siendo oprimido por el enemigo. Pero el principal enemigo, vamos a ir viendo versículo a versículo y vamos a pedirle al Espíritu Santo entendimiento para que podamos entender la palabra, la revelación en esta tarde. Los hijos de Israel, dice la Biblia, comienza el capítulo 6, hicieron lo malo delante del Señor, ante los ojos de Jehová, y los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Israel venía bien, venía creciendo, estaba en la tierra, comía del buen fruto, de la bendición que Dios le daba, pero la Biblia dice que ellos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y aquí la connotación muy importante del versículo 1, que el enemigo principal no era Madián, no eran los madianitas que los iban a invadir después de que ellos pecaron. El enemigo principal eran ellos mismos, era su pecado que los había apartado de Dios.
dice el verso 1, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y a causa de eso el diablo les envió Madián. No. A causa de eso Jehová los entregó a los madianitas. La primera opresión, la causa principal de la opresión de los israelitas no era Madián, no eran los hijos del oriente que venían a devorar sus frutos, era su pecado, era que ellos se habían apartado de Dios. Y en este 2026 lo que nosotros debemos, hermanos, aferrarnos es a caminar con Dios. Aleluya, bendito sea Dios, porque Madián está afuera, el enemigo está afuera, aleluya, que quiere oprimirte y quiere robarte la bendición, pero que para que la bendición permanezca sobre tu vida, tú y yo necesitamos caminar con Dios, necesitamos caminar con aquel que bendice nuestra vida constantemente, continuamente. La Biblia dice, el versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hermanos, la opresión vino y ellos dejaron el lugar de su propósito. En esta tarde el tema de la predicación es: la cueva no es el lugar del propósito. La cueva no es el lugar del cumplimiento del propósito. El terreno espacioso, la tierra de Canaán que Dios le había repartido, donde fluía leche y miel, y ellos estaban bendecidos, el enemigo estaba ocupando su territorio. Y en el verso 3 dice que ellos corrieron porque la mano de Madián prevaleció contra los hijos de Israel. Por esta causa, los israelitas hicieron cuevas en los montes y en las cavernas, se escondieron en los lugares fortificados para que el enemigo no los encontrase. Pero hicieron algo que no debían de haber hecho: abandonaron lo que Dios le había dado, abandonaron el lugar del propósito, abandonaron el lugar donde Dios realmente bendecía, donde Dios realmente se movía, donde Dios realmente actuaba. No era en la cueva ellos fueron a sobrevivir, en la cueva ellos fueron a esconderse. Y Dios no quiere que tú y yo nos escondamos. Dios quiere que tú y yo podamos marchar en el nombre de Jesús. Dios no quiere que tú y yo vivamos escondiéndonos de toda situación, sino quiere que nos levantemos y caminemos por fe en el nombre de Jesús. Dios no quiere que tú quedes mirando la amenaza del gigante, la voz del gigante que amenazaba a Israel y el ejército de Israel. La Biblia dice en la historia del rey Saúl y de David contra Goliat, que se levantaba Goliat todas las mañanas y desafiaba a los escuadrones de Israel y decía: vengan a pelear contra mí. Y el pueblo desfallecía cuando veía al gigante y se quedaba estático. Pero Dios nos llama a pelear la batalla. Dios no nos llama a nosotros a hacer como Israel, que se escondió en la cueva, porque en la cueva se sobrevive, en la cueva se oculta, pero solo en el lugar del propósito de Dios podemos vivir plenamente, podemos degustar de toda la bendición de Dios, podemos ver la gloria de Dios y podemos fluir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere para ti en este 2026 que te escondas en la cueva de la excusa, en la cueva de la tristeza, en la cueva del dolor. Dios quiere que tú salgas de allí, porque Él dice: Madián está ocupando tu territorio, el cual yo te di, pero solamente conmigo tú puedes volver a ocupar la tierra que yo te di, para que fluyas en la bendición. Aleluya. Hermanos, hermanas, los madianitas estaban ocupando terreno que era del pueblo de Dios. Imagínense, ellos servían a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios glorioso, a un Dios fiel, a un Dios que los hizo atravesar el mar, el río Jordán. Hermanos, aleluya, bendito sea Dios, a un Dios que durante 40 años no dejó de darles alimento. Durante 40 años Dios estableció una panadería celestial. Cada mañana había maná, cada día había providencia de Dios. La Biblia dice que el calzado de los hijos de Israel durante
Su trayectoria en el desierto no se desgastaba y su ropa no se rompía hasta que ellos fueron establecidos en la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero ¿sabe cuál fue el mayor problema de ellos? Dejar de oír la voz de Dios. El versículo 4 dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, versículo 5, y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Ellos empobrecían porque ellos no estaban en el lugar donde Dios los había llamado. Dios les dijo: esta es la tierra que yo les di. Ustedes adórenme, búsquenme, oigan mi voz y la bendición va a fluir. La bendición se va a manifestar. Pero cuando ellos dejaron de oír la voz de Dios, ellos tuvieron que dejar el lugar de su bendición y esconderse en cuevas, en lugares fortificados. Dios no quiere que tú vivas como una víctima. Dios no quiere, y yo oro tanto y aconsejo tanto, y casi todo el día estoy aconsejando hermanos, hermanas, y le digo: usted no está derrotado, usted no es la víctima. Puede ser que estés atravesando un momento de dolor, puede ser que tú estés atravesando un momento de angustia, pero a mí toda la Biblia me dice que los que somos hijos de Dios somos más que vencedores por medio de Jesús de Nazaret. La Biblia dice: bendito sea Dios, que tú y yo tenemos un Dios de victoria, un Dios que venció la muerte, un Dios que venció el pecado, un Dios que venció a Satanás, un Dios que destronó a Satanás, un Dios, aleluya, que murió y resucitó para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Dios no te llamó al cristianismo para sobrevivir, Dios te llamó al cristianismo para que vivas y vivas abundantemente bajo la gracia poderosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En Cristo hay vida abundante, no hay sobrevivencia en Cristo. Pastor, ¿cómo está? Y ahí estoy apenas. Hermano, levántate, estoy luchando. Estoy peleando porque Dios está conmigo. Estoy peleando, estoy insistiendo, estoy golpeando, porque todo aquel que llama se le abrirá. Yo no sé cuánto va a durar este proceso, pero yo sé que Dios me va a sacar de él. Aleluya, yo no sé cuánto va a durar esta batalla, pero al final del día yo voy a terminar con la cabeza del gigante en mi mano. Bendito sea Dios. Yo no sé cuántos enemigos se levantan contra ti, pero puedo decirte algo: si tú estás con Dios, Dios está peleando por tu casa, Dios está peleando por tu familia, Dios está peleando por tu hogar, Dios está peleando por tu salud, Dios está peleando por tus hijos, y al final del día la victoria será de un solo hombre, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Y si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Él, la victoria va a ser de Dios para ti, de parte de Dios para tu vida. En la cueva es el tiempo de cambiar nuestro modo de pensar, es el tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Iglesia, tú no fuiste llamado para ser la pobrecita, la olvidada, porque tú dejaste de ser olvidada cuando Cristo apareció en tu vida. Tú dejaste de ser huérfano cuando Cristo apareció en tu vida. Tú dejaste de ser, aleluya, la abandonada cuando tu marido, tu hacedor, Jehová, te rescató del pozo de la desesperación. Cuando estabas en oscuridad, Él vino a iluminar tu vida. Cuando estabas sin rumbo y sin dirección, Él te bendijo con toda bendición de lo alto en Cristo. La cueva no es tu lugar, hermano. La cueva de la angustia no es tu lugar. La cueva de la depresión no es tu lugar. La cueva del dolor no es tu lugar. Aleluya. Israel empobrecía en gran manera. Cuando no estamos en el lugar donde Dios nos llamó a estar, vamos a vivir vidas espirituales pobres. Vamos a tener una mentalidad pobre. Y por ende es muy probable que toda nuestra condición de vida sea de una pobreza constante. Pobre no es solamente no tener ciertos recursos materiales. Pobre es tener una mentalidad pequeña de lo que Dios es para nuestra vida. Israel tenía al Dios más grande de todo a su favor, pero Israel decidió dejar de oír la voz del Dios Todopoderoso. Es por eso que antes de enviar liberación, Dios envía dirección.
Antes de que Dios envíe liberación, Dios envía direccionamiento. ¿Cuántos quieren liberación en áreas de su vida, de su familia en este año 2026? Escucha el direccionamiento de Dios antes de la liberación. Aleluya. Bendito sea Dios. Versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel direccionamiento. Un varón profeta. Aleluya. Solo la palabra profética alinea nuestra vida en dirección hacia Dios. Y segunda de Pedro 2:19 dice: y tenemos la palabra profética más segura que alumbra en un lugar oscuro. Y es la palabra de Dios, la revelación de las Escrituras. Antes de la liberación, Dios envía el alineamiento. Dios envía el direccionamiento. Escuche esto. Versículo 8. Y Jehová envía a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cual tierra ustedes habitan, pero no habéis obedecido mi voz. El problema no eran los madianitas. El problema no es el enemigo del exterior. El problema es el enemigo interno. Cuando nuestra voluntad no hace caso a la voz de Dios. No es que no escuchemos la voz de Dios, porque Dios habla todos los días. Es que nos cuesta obedecer la voz de Dios. Es que nos cuesta obedecer el direccionamiento de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel clamó en su aflicción, gloria a Dios por las aflicciones que nos hacen ser hombres de oración. Generalmente, cuando las papas queman, aprendemos a ser hombres de oración. Generalmente, aleluya, cuando falta el producto del ganá, aleluya, de la alacena, comenzamos a orar más. Cuando hay un problema en el hogar, en el matrimonio, en la familia, clamamos a la madrugada, de noche. Pero cuando está el vacío allí en la heladera, cuando tenemos todas las comodidades, nos volvemos conformistas. Nos conformamos. Y Dios a veces permite ciertas aflicciones para que tú clames a Dios. Y para que puedas volver a escuchar la voz de Dios. Para que puedas volver a escuchar la voz de Dios. Dios envía al profeta para direccionar a Israel y les dice: yo les di esta tierra. Ustedes ahora están en una cueva, pero yo les di la tierra. Yo eché delante de ustedes a sus enemigos y les di su tierra para que ustedes la habiten y la disfruten. Pero ¿qué pasó? Pasó que ustedes dejaron de oír. Pasó que ustedes dejaron de obedecer mi voz. Dejaron de escuchar mi voz. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Sé que muchos lectores de la Biblia conocen este texto, pero quiero leer el verso 1 y el verso 15 con ustedes. Gloria a Dios. Deuteronomio versículo 28, verso 1, dice Deuteronomio verso 1: y acontecerá que si oyeres atentamente, ¿cómo? Despreocupadamente, irresponsablemente, flojamente, tibiamente, no, atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Oh Señor, yo quiero que la bendición me alcance.
Yo quiero que la bendición alcance mi casa, alcance mi familia, alcance el lugar donde me muevo. La Biblia dice así, todo el lugar que pisares será bendecido. Es por eso que Jesús envía a sus discípulos y le decía, donde ustedes no son recibidos, ustedes sacúdanse la planta de sus pies y ni el polvo vuelvan a traer. Cuando tú obedeces la voz de Dios, tú eres bendecido y a causa de ti tu familia es bendecida. ¿Sabe cuántas mamás hay que la bendición reposa sobre su casa, sobre sus hijos, aunque sus hijos sean rebeldes, desobedientes y no estén en la presencia de Dios? Porque hay una mamá que dobla rodilla a la madrugada, que dobla rodilla a la tarde, que obedece la voz, que persevera. ¿Sabe de cuántos leones, de cuánta muerte Dios libró tu casa, papá, a causa de tu fidelidad y de tu obediencia? Que este 2026 tu prioridad sea oír la voz de Dios atentamente para que la bendición te siga alcanzando. Y no solamente a ti, sino a los que te rodean. Y no solamente a ti en el lugar que vayas. Irás en un lugar de oscuridad y Dios te va a usar como una luz. Aleluya. Irá en un lugar donde no te conocen y la gente vendrá a ti a causa de Jehová y va a decir que bueno es estar con esta persona. Yo no sé lo que tiene. Hay gente que no entiende mucho de Dios y dice, yo veo una luz, yo siento una paz, yo siento algo bueno cuando tú me hablas, cuando yo estoy contigo. No es eso, es la presencia de Dios, es la bendición de Dios que cambia atmósfera, que cambia momentos. Aleluya. Cuando oímos la voz de Dios, la bendición de Dios nos alcanza y también podemos ministrar la bendición de Dios. Por eso no te quedes en la cueva, no te quedes en la excusa, no te quedes en el dolor, no te quedes en el pasado. La cueva de muchos es el pasado, la cueva de muchos, aleluya, es lo que pasó ayer. Y Dios te está diciendo, no es ese lugar que yo quiero que tú estés. Lo que pasó ya pasó. Eclesiastés 3:15 dice algo muy maravilloso. Lo que es ya fue, lo que va a ser ya es, y lo que pasó Dios lo restaurará. Lo que pasó en tu vida ya pasó, pero todavía hay esperanza para restauración en tu vida y para salvación en Cristo Jesús. El pueblo de Israel había dejado de oír la voz de Dios, porque cuando dejamos de oír la voz de Dios, verso 15 del capítulo 28 de Deuteronomio, leamos, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aleluya. La desobediencia a la voz de Dios produce maldición, pero la obediencia a la voz de Dios produce bendición. Seamos obedientes, hermano, a la voz de Dios, porque tu familia necesita ser bendecida, alcanzada por la bendición de Dios. Aleluya. Yo tengo que procurar, no sé ustedes, decía Josué, pero yo en mi casa vamos a seguir escuchando la voz de Dios. Yo no sé ustedes en 2026, pero todavía yo en mi casa decidimos oír la voz de Dios y ponerla por obra, porque sabemos que solamente bajo la voz de un hombre hay bendición, y es la voz, bajo la voz poderosa del Espíritu Santo de Dios, del Dios de toda la gloria, que la bendición nos alcanza. Gloria a Dios. Sigue diciendo el libro de Jueces de esta manera. Sigamos en la lectura. Gloria a Dios. El direccionamiento primero para la liberación era que ellos deberían volver a escuchar la voz de Dios. Versículo